Entonces, eso es, creo que esa es la tendencia que hay que seguir. Ese es el auténtico reto que tenemos por delante, conseguir que los derechos humanos tengan una efectividad internacional. Y con eso concluyo. El reto, yo creo que este es el marco propicio, es la aproximación y la integración del derecho de América Latina y de Europa para que exista ese reconocimiento mutuo de ese derecho. Muchas gracias. En la siguiente comunicación intervendrá don Leopoldo Izquierdo Hernández, procedente de Lima, Perú, docente de Derecho Procesal Civil en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de Lambayeque, Perú, la cual tratará sobre la legitimación para demandar indemnización por daños ambientales. Gracias. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Me uno al saludo y felicitación de esta comisión organizadora que lo han hecho los asesores ponentes. Bueno, como se dice en mi tierra, al grano, vamos a tocar el tema de la legitimación para demandar la indemnización por daño ambiental. Es decir, estamos ante un tema de derecho procesal civil para determinar quién es parte en un proceso de indemnización cuando hay daño ambiental. Quién debe ser demandante y quién debe ser demandado. El tema se plantea cuando se trata de daño ambiental por cuanto el daño que sufre es un número indeterminado de sujetos o de personas. Entonces, cuando sucede esto, ¿quién es el que debe demandar para reclamar la indemnización por este daño ambiental? Entonces, para ubicarnos en el tema, vamos a determinar o precisar las clases de legitimación que la doctrina y la legislación nos ha redactado o nos ha normado. Tenemos la legitimación subjetiva, determinada por el demandante y el demandado, ¿no? Por estos dos sujetos que deben estar frente al proceso, y la legitimación objetiva. Dentro de la legitimación objetiva está la ordinaria, es decir, aquella que surge de la relación jurídica material entre aquellos sujetos que han intervenido en la relación, ya sea contractual o de otro tipo, pero que proviene de la relación de dos sujetos, y el conflicto pues se suscita en esta relación. Una relación ordinaria donde claramente se puede determinar si un conflicto surge de esta relación, quién es el que va a demandar y quién es el que va a ser demandado. Pero en otras ocasiones no podemos determinar con precisión quién es el que debe demandar en una relación o para iniciar una relación jurídico-procesal. Entonces, estamos ante una legitimación extraordinaria. Y la legitimación extraordinaria, en el derecho civil tenemos el sistema de la subrogación o sustitución, y que el acreedor puede demandar, ¿no?, por su deudor para defender los intereses de este. Es decir, demanda en interés propio, en derecho propio, pero en interés de un tercero. Pero en cuanto al daño ambiental, aquí tenemos una legitimación extraordinaria que la norma lo ha regulado, es decir, que ¿quién debe demandar ante el daño sufrido por un número indeterminado de sujetos? Cualquier sujeto. La legislación nacional y también la legislación comparada se ha regulado en que algunas instituciones del Estado deben hacerse cargo o deben estar frente al proceso para reclamar el daño ambiental o el daño de interés difuso que llamamos en nuestra legislación, y bueno, acá en España el daño o el interés supra-individual, ¿no? Entonces, ¿quién debe demandar? En nuestra legislación se ha regulado, en primer lugar debe hacerlo el gobierno local o el gobierno regional. También se le otorga legitimidad
legitimidad o legitimación extraordinaria a las comunidades campesinas, comunidades indígenas y a las rondas campesinas. También tenemos una institución regulada en nuestro país, las comunidades campesinas, que tienen como fin la autodefensa de su patrimonio en su localidad. Pero no ha regulado que cualquier individuo puede demandar la indemnización por daño ambiental. Y les hago referencia al caso de Yanacocha. Yanacocha, una minera que explota los recursos minerales en la ciudad de Cajamarca, pues con el derrame de mercurio contaminó a una población de la localidad. Y dado esto, resultaron pues por el derrame del mercurio, plomo, daño a la persona, a la integridad de la persona, plomo de la sangre. Entonces, al ver este daño contra estos sujetos, la empresa fue a los ciudadanos a indemnizarlo personalmente, uno por uno, y a cada ciudadano le indemnizaba pues con 5.000 soles, 4.000, y bueno, hizo una transacción extrajudicial. Pero eso no bastaba, porque bueno, el comunero o el ciudadano no sabía cuál es el daño interno que tenía en el cuerpo, ¿no?, o en la salud. Entonces, cuando se hace asesorar a este ciudadano, recurre a demandar la indemnización. Y bueno, pues tiene acá el tema de la legitimación. La empresa demandada que dice, bueno, tu sistema ha regulado de que cualquier persona no puede reclamar intereses difusos, y mucho menos para toda la ciudadanía. Solamente estas instituciones, tú has recurrido personalmente, falta de legitimidad para obrar el demandante. Entonces, miren, imagínense cómo está regulado ese candado que está puesto en nuestra legislación procesal, ¿no? Y la otra excepción que plantean, dice, bueno, ya te ha arreglado y hay una transacción, una excepción de transacción. Pero nuestro Código Procesal regula la excepción de transacción judicial y no la excepción de transacción extrajudicial. Pues este caso llega a la Corte Superior, llega a la Corte Suprema, y por primera vez en nuestra Corte Suprema los vocales supremos convocan a un pleno jurisdiccional para dar el primer pleno jurisdiccional en nuestro sistema judicial civil. Este primer pleno casatorio, ¿no? Pese a que estaba regulado que solamente la excepción de transacción era para la transacción judicial, la Corte Suprema falló de que efectivamente era fundada la excepción extrajudicial, por transacción extrajudicial. Y eso es lo que falló, y este fallo ha sido muy cuestionado y muy criticado, y también he leído en los doctrinarios juristas extranjeros que han comentado criticando este fallo. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos, y aquí hay un problema. Pero todo se debe, y yo a mis alumnos indico de que una ley y la aplicación de la ley hay que estudiarlo en un contexto, el contexto social, económico y político. Y el contexto económico del Perú es que el Perú debe dar facilidad a las inversiones. Es decir, dar leyes con la finalidad de que el inversionista no tenga ninguna limitación y explote cómodamente el recurso natural. Y eso es lo que está sucediendo en el Perú. Entonces, si bien es cierto, hay una variedad de legislación ambiental, pero esa legislación ambiental más beneficio le da al inversionista que proteger a los mismos recursos. Porque hay sanciones, sí, lógicamente hay sanciones, pero las sanciones son muy bajas, y por el principio de legalidad no se puede, el funcionario no puede poner sanciones más drásticas, igual que el derecho penal, principio de legalidad. Entonces, ¿qué está ocurriendo? El inversionista prefiere pagar la multa porque le parece más cómodo que cumplir las condiciones, las exigencias, los estudios de impacto ambiental. Eso es lo que está sucediendo con la inversión privada. Y bueno, no solamente en el Perú y todos los países de Latinoamérica. Y eso es lo que está ocurriendo. Bueno, no quiero cansarnos, brevemente, me he dado 15 minutos. Nada más me queda agradecerles a ustedes y bueno, manifestarles que represento a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, y a todos ustedes de esta ciudad muy hermosa. Cuando vayan a Perú, visiten la tierra del señor de Zipán, un monarca de la cultura pre-inca
que tiene también mucha cultura geológica y está pues el lugar o el mejor lugar hoy día de la cultura gastronómica del Perú. Muchas gracias. La siguiente comunicación intervendrá procedente de Extremadura y sentado en el centro, don Manuel Romero Díaz, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Criminología por la Universidad Pablo Benavides de Sevilla, investigador predoctoral de la Universidad de Extremadura, diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica ICABA y actualmente abogado ejercicio, y cuyo título de su comunicación es La obligación de dar alimentos entre parientes con la aplicación a la realidad social actual. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero agradecer a la organización del Congreso que me han invitado, en especial a Ángel Alfredo Penco por la confianza depositada en mí, que no está aquí. Supongo que se está grabando, por si lo ve, pues me recordará. Al presidente del CEDAN, el señor Álvarez, que tampoco está aquí, y a sus compañeros y componentes del grupo de estudiantes que nos han visitado, que creo que hemos hecho grandes lazos de unión y estoy seguro de que nos invitarán a Perú y a Lima. A los profesores de la Universidad de Extremadura, que me han acogido estupendamente, a la profesora Margarita, en especial también a Manuel Peralta y a Antonio Silva, que la verdad han estado muy simpáticos conmigo. Bueno, yo, como verán ustedes, soy muy joven, hace nada estaba ahí, y bueno, pues he cambiado el discurso mío, lo he cambiado hace nada, porque veo que la mayoría de ustedes ya han recibido varias clases técnicas. Entonces he pretendido hacer un discurso que pueda servir para algo y que les aporte algo de conocimiento en un corto alcance. Bueno, el tema que he elegido, derecho a alimentos entre parientes de la actualidad, ahora dirán ustedes esto qué tiene que ver conmigo, pues sí tiene que ver, porque los jóvenes de hoy en día estamos sufriendo una gran crisis y esta crisis afecta de la siguiente manera. Han aumentado los divorcios, ha aumentado el abandono de familias y por consecuencia se han creado más familias monoparentales, la mayoría formadas por mujeres y descendientes. Bueno, pues como ustedes ya sabrán, a la hora de presentar una demanda de alimentos, ¿qué son los alimentos? Los alimentos... Muchas gracias. Los alimentos... Los alimentos, como ya sabrán ustedes, vienen recogidos en su definición en el Código Civil. Si abren ustedes el Código Civil, verán que no tiene dibujitos, muchas letras. Por lo tanto, ahora como yo, se irán a Google y ahí descubrirán todo. Bueno, el Código Civil que dice en referencia a esto. Bueno, se entiende por alimento todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y existencia médica. También los alimentos se comprenden la educación, la instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después cuando no le ha determinado su formación por causas que no les sean imputables. ¿Qué quiere decir aquí? Que los niños, ni estudian ni trabajan, no tienen derecho a formación. Por lo tanto, aquel que quiera estudiar una posición o quiera seguir un máster, sí tienen obligación los padres, siempre que haya recursos económicos, de pagar estos estudios. La reclamación de alimentos, como suele ser normal, lo más usual es entre cónyuges y entre padres e hijos. Cuando digo quiere decir que los hijos, cuando consiguen trabajo, también están obligados también están obligados a mantener a los padres. Esto no quiere decir que solamente sea por nuestra parte de ahí, sino también tenemos que dar. Bueno, vamos a repasar un poco qué dice el Código Civil. ¿Quién debe prestar alimentos? Los cónyuges, los descendientes, hijos, nietos, los ascendientes y los hermanos solo tienen la obligación de prestar alimentos en los casos que sean imprescindibles. Hay que analizar que Lasarte, Álvarez, Carlos, distingue principalmente del derecho de alimentos y la reclamación obligatoria de alimentos. ¿Qué quiere decir aquí? Reclamación
cuando hay una sentencia judicial. Es decir, cuando se impone una sentencia que debe prestar alimentos, nosotros con esa sentencia podemos ir a un juzgado de lo penal, denunciar que no se nos están pasando alimentos y así el juez puede incluso embargar los bienes y sancionar como un delito de abandono de familia. Esto por un lado. Por otro lado tenemos la cantidad. ¿Cuánto se nos debe prestar? ¿Qué límites tenemos? Bueno, pues la cantidad depende mucho de la cuantía que tengan las personas obligadas a presentar estos alimentos. La necesidad también de nosotros, una persona que tiene coche, moto y que tiene dinero para copas, eso no se va a pagar, se va a pagar lo justamente indispensable. Luego aportaré una sentencia que es curiosa y creo que les va a alegrar a todos. Otro término que quiero referir es que dice el catedrático García Valera, en referencia a la cuantía, es muy importante, que ya estoy siendo repetitivo, obviar la situación del que los presta y considerar el caudal o medios del alimentante y la necesidad del alimenticio. ¿Cuándo se deben prestar los alimentos? Hay una definición que me ha sorprendido, que es la de Ángel Acedo Penco, que la verdad lo define estupendamente, cuando dice que la obligación de prestar alimentos se reconoce a una persona que carece de recursos económicos y poder reclamarle a determinados familiares, aquello que precisa para una subsistencia digna. Hay que diferenciar entre parientes y parentesco. Uno va por grado de cognación y otro de afinidad. ¿Cuándo se extingue la obligación de prestar alimentos? Primero, cesa cuando fallece el alimentante, cuando los recursos de la persona obligada se reducen hasta el punto que se pone de manifiesto en peligro la propia subsistencia y la de su propia familia. Cuando el alimentista no lo necesita, porque ya ha accedido al mercado laboral, porque recibe unos ingresos y ya, por lo tanto, como es lógico, no necesitamos que nos presten alimentos. No podemos ser mantenidos toda la vida. La tercera es cuando hay una falta de desheredación, que como es lógico, si estamos desheredados, por consiguiente no es necesario que orden alimentos. Y luego, mala conducta, es decir, pues que seamos como rebeldes, que hayamos cometido delitos, que nuestra actitud sea una falta de diligencia. ¿Qué dice esto y la jurisprudencia, ¿no?, respecto a todos estos temas de alimentos y cuándo nos vemos obligados a ir a los tribunales? Bueno, pues esto depende mucho de la situación en que nos encontremos. No es lo mismo encontrarse en el 2001, que eran tiempos de bonanza y que la economía iba bien, que en el 2010, o el 2010, que la sentencia que hemos dado, o en el 2013 ahora, que estamos en situación, pues la verdad lo estamos pasando bastante mal y sobre todo en los jóvenes. Bueno, ¿qué dice? Bueno, con la sentencia del Tribunal Supremo, número 184, del 2001, del 1 de marzo, establece que de común acuerdo con el artículo 301 del Código Civil determina que las normas se interpretarán atendiendo a la realidad social que el tiempo han de ser aplicadas. Elimina la obligación alimenticia al progenitor en base a que dos personas graduadas universitariamente con plena capacidad física y mental superan los 30 años de edad no se encuentran hoy por hoy dentro de una sociedad moderna y de oportunidades en una situación que se pueda definir de necesidad, que les pueda hacer acreedores de una prestación alimentaria. Lo contrario, y esto aquí llega a lo fuerte, sería favorecer una situación pasiva de lucha por la vida que podría suponer un parásito social. Es decir, que el magistrado llama parásito social, o lo deja entender, bueno, la palabra la dice textual, parásito social. Deja entender que estas dos señoritas, una de ellas licenciada en Derecho y otra farmacéutica, si no se ponen a estudiar puede ser parásito social. La tercera sentencia, que es la que yo estoy más acorde con ella y la que en estos tiempos pues muestra más, es más modulada, es Samuel, de 26 años de edad, viene concretando trabajos precarios para realizar su carrera universitaria en Derecho. Bueno, pues Samuel tiene unos padres que tan solo llegan el progenitor a los 562 euros, la madre a los 62,69 euros y solicita una pensión de alimentos. Hay que decir que Samuel ha estado desempeñando trabajos precarios para pagarse sus estudios. No es ningún bala, ningún alumno que estudie de manera con falta de diligencia, es responsable como aclara la sentencia. Bueno, pues ¿qué pasa? A pesar de los ingresos que percibe la familia,
esta magistrada propone que durante un periodo de 3 años, que considera modulado y prudente, hay que decir que Samuel ya lleva 5 años estudiando, para que acabe la carrera, y dejando la vía de que si en estos 3 años no concluye sus estudios, podrá otra vez que quitar la vía de alimentos, es decir, no le cierra, incluso ya llevando 8 años para terminar su carrera. En esto hay que decir que el catedrático Guillaume Estero dice que la labor de aplicación del derecho es amplia y completa, que interviene una multitud de factores de toda índole, emocionales, culturales y ideológicos, y plasma que la aplicación de la norma se debe aplicar a la situación actual, a la situación que estamos viviendo nosotros los jóvenes, que tenemos que labrarnos un futuro y que tenemos que demostrar lo que valemos. Por lo tanto, los magistrados, cuando imponen una sentencia a jóvenes, deben tener en cuenta nuestra situación laboral actual, que la verdad es lamentable. ¿Qué amparo constitucional tenemos respecto a esto? Que no se cumple ninguno. Artículo 27 de la Constitución Española. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. ¿De acuerdo? Artículo 43. Salud pública a través de medidas preventivas de la prestación y servicios sociales necesarios. Los recortes de sanidad no están cumpliendo estos servicios prestados. Artículo 41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en casos de desempleo. Artículo 49. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Artículo 50. Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicas actualizadas la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad y así mismo, por la independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar. Este artículo es en referencia a las personas que están en los asilos y que no tienen hijos para mantenerlos o familiares. Bueno, sentencias curiosas relacionadas con el derecho al alimento. ¿Qué nos encontramos? En este sentido me gustaría remarcar esta sentencia porque creo que merece la pena. La Audiencia Provincial de Baleares, sección cuarta del 27 de mayo del 2010. Es una sentencia de jurisprudencia menor, pero creo que habla suficientes criterios para ser acordada. Ingresar la suma de 600 euros de guardería y costos compartidos no significa un acto propio en sentido técnico y jurídico de vinculación del futuro. La audiencia, otra sentencia, Audiencia Provincial de Valencia, sección 10, auto del 20 de mayo del 2010. Los tribunales son los que deciden sobre si un determinado gasto será o no incluido como gasto extraordinario. En este caso, la parte debió haber acudido a una modificación de medidas nada más saber que el hijo quería marcharse a estudiar en una universidad privada de Barcelona. Audiencia de Valencia, sección 10, auto del 6 de mayo del 2010. Esta es la que más nos interesa a todos. ¿Por qué? Porque dice que los viajes de estudio vienen siendo considerados como gastos extraordinarios por la práctica de totalidad de los juzgados. Al tratarse de una actividad escolar, no solo aconsejable, sino asimismo necesaria, toda vez que se realice por todo el curso, y difícil sería que el menor no lo hiciese por discrepancia entre los cónyuges. Es decir, que este congreso, por ejemplo, que tenemos aquí, si alguno tiene padres divorciados, sí se puede añadir como gasto extraordinario. ¿Por qué? Porque lo está haciendo la mayoría de los que están en derecho, si no me equivoco. Hay que distinguir también dos tipos de obligaciones, muy importantes. Nosotros ya somos mayores de edad, creo que los estamos aquí, y hay que distinguir principalmente entre la obligación de alimentos entre mayores de edad no emancipados y la obligación de alimentos entre menores de edad. Sí, ya termino. Conclusión. La obligación de dar alimentos, entre paréntesis, y el derecho a recibir estas estarán siempre unidos por la realidad social de cada momento y en este sentido deberán entender muy especialmente a los casos de derecho a alimentos entre los descendientes emancipados de la edad. Las resoluciones que no consideren estos aspectos podrán agravar la situación del alimentante y alimenticio. Cada día son más las acciones civiles y penales derivadas del derecho a alimentos entre paréntesis. El Estado deberá arbitrar estos mecanismos para solucionar estos conflictos y reforzar los instrumentos de ayuda sociales debido a su fundamento constitucional. Muchas gracias, espero que les haya servido de ayuda.
Atención, por favor. Vamos a dar comienzo a la quinta y última comisión de esta mañana, en la que intervendrán don Manuel Moraga Arguete, doña Jacqueline Rivas Gómez, doña Luz Dina Laurencio Mirabal y el profesor don Isidoro Casanova Sánchez. En primer lugar, vamos a empezar por Manuel Moraga Arguete, abogado en ejercicio de hace 23 años, profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura, Facultad de Ciencias Económicas de Badajoz, y cuyo título de su comunicación es ¿Quién sufraga la diversidad y la responsabilidad patrimonial de la administración por daños causados por la fauna silvestre protegida? En caso de Extremadura. Un aplauso, por favor. ¿Se me oye? Sí. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a exponer al público mi ponencia. Gracias a la organización y gracias a ustedes por su presencia. En primer lugar, la ponencia que yo he presentado, que lleva por título ¿Y quién sufraga la biodiversidad? La diversidad patrimonial de la administración por daños causados por la fauna silvestre protegida, en el caso de Extremadura, se encaja dentro del eje temático cuarto, que versa sobre responsabilidad civil, penal y administrativa en el derecho medioambiental, y evidentemente se trata de un problema de derecho administrativo. Lo que ocurre es que no vamos a hablar de responsabilidad de los ciudadanos frente a la administración, sino de lo contrario, de la responsabilidad que tiene la administración o que puede tener por la protección del medio ambiente, responsabilidad patrimonial frente o como garantía del patrimonio de los ciudadanos. Voy a ser muy breve y la ponencia también es breve. Voy a hacer tres cosas. En primer lugar, haré un planteamiento somero de cuál es el problema que yo pretendo tratar. En segundo lugar, explicaré el caso, cómo está solucionado ese problema, cómo está solucionado actualmente en Extremadura. Y en último lugar, tercera parte de la exposición, lo que voy a hacer es intentar dar algunos apuntes críticos que nos permitan reflexionar, abrir campo para la reflexión acerca de la solución que se da actualmente en Extremadura. En primer lugar, por lo tanto, el planteamiento del problema. El problema es algo que los que vivimos en Extremadura muchas veces lo vemos, y sobre todo los que tenemos trato con quien se dedica a la agricultura o a la ganadería. Entonces, muchas veces me encuentro con personas que profesionalmente se dedican a la apicultura, por ejemplo, a la producción de miel y cera a través de las abejas, de colmenas, instalan sus colmenas en algún lugar donde entiende que puede haber mayor floración, y al cabo de un tiempo resulta que cuando van a ver las colmenas, las abejas